Pero creo que lo importante es que todo el Partido Popular o la cúpula del Partido Popular de Galicia tenía una relación directa con el narcotraficante porque era la élite. Y la élite al final se encuentra. Pandemia digital desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Hay una de las cosas que me llaman más la atención, no solamente porque se haga aquí en España, y sobre todo por los últimos acontecimientos por parte de Vox, ¿no? Con esa concejal de Vox Parla o de Vox Farla, también se puede decir que parece la cabecilla junto a su marido o su pareja, que era un guardia real en excedencia, digamos, siendo la cabecilla de una red de narcotráfico, no solamente en Parla, sino en varios municipios de Castilla-La Mancha. Cómo son los primeros en acusar de narcotraficantes al resto. Y esto lo hemos visto, de hecho, en Ecuador. Precisamente Lasso ha hecho la muerte cruzada, es decir, va a convocar elecciones porque tenía precisamente un juicio político porque su entorno estaba implicado con el narcotráfico. Incluso la policía le había informado hace tiempo de que había una red mafiosa que estaba trabajando con miembros del gobierno, ¿no? Precisamente la campaña de Lasso, la última campaña que fue hace unos meses, y aquí estuvimos desmontando una campaña fea, bastante fea por su parte, la palabra más usada era narcopolítica, y hacía informes falsos con noticias falsas en redes sociales acusando de narcopolítico a sus rivales, cuando realmente él estaba hasta aquí, ¿no? Y hay una cosa que es increíble, voy a intentar no profundizar mucho, hacerlo de manera suave, pero por lo menos que tengáis datos importantes de cómo usan el principio de transposición, y de manera paradigmática podemos decir que la acusación de narcos, igual que lo de terroristas, ¿no? Normalmente lo podemos ver ahora en Perú, ¿no? Están asesinando a civiles, incluso a niños, y les llaman terroristas. Es decir, se hace terrorismo de Estado, matando a civiles, a médicos que atienden a los heridos, los asesinan. Dicen que no los asesinan, incluso vimos cómo la acusaban a los manifestantes de que le tiraban piedras y tal. Y luego tienen la caradura de llamarles terroristas a los asesinados. Principio también de transposición que hace Ayuso, criminalizando a las víctimas de su gestión, ¿no? Creo que sabéis a lo que me refiero, pero vamos a hablar concretamente del uso de este principio de Goebbels de transposición en la derecha y la ultraderecha en España, en América Latina, que es lo que yo más conozco. Seguramente se dé en otros países anglosajones o en otras lenguas, pero os voy a poner algunos ejemplos que creo que son muy, muy llamativos, ¿no? Y es lo de llamar narcotraficante o estar financiado por el narcotráfico al comunismo, que, bueno, también la generalización de que todo es comunismo. En realidad, América Latina ya todo es comunismo y está financiado todo por el narcotráfico, pero precisamente los principales líderes de las derechas, casi sin excepción, tienen una relación directa y demostrada con el narcotráfico, ¿vale? Y precisamente aquí en España, ¿no? PP y Vox hablan de narcodictaduras bolivarianas, pero la relación con el narco la tienen ellos y sus socios. De hecho, luego vamos a ir con... Bueno, no hace falta, eso lo dejaremos para el final, pues ya sabéis a qué me refiero, pero luego voy a acabar con un hilo muy interesante porque precisamente el secretario general, el líder del Partido Popular, tiene una relación de décadas con Marcial Dorado, donde se ha ido de vacaciones y se habla de la financiación del Partido Popular en Galicia durante muchos años, del narcotráfico gallego, que era la puerta de entrada de la cocaína a Europa, de América Latina. Imaginaos qué significa eso, ¿no? El libro y la serie Fariña pues habla de ello. Pero quiero empezar por esto, porque empezando por Álvaro Uribe, aquí hablamos como incluso sin ningún sentido que Diario le daba un premio a los derechos humanos, un tipo que es miembro del cártel de Medellín, que es el que hizo estallar el negocio de Pablo Escobar cuando fue el jefe de la aviación civil, la máxima autoridad de permitir los vuelos internos, después de que asesinaran a quien estaba anteriormente, y después de su buen trabajo pues le financiaron la campaña y... no solamente eso, sino que financiaron los grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia, primero en Antioquía y luego en toda Colombia, con decenas de miles de asesinatos de civiles, incluso la desaparición de un partido político como es Unión Patriótica, con más de 6.000 militantes o más de 4.000 militantes e incluso 100 alcaldes, candidatos a la presidencia. Bueno, podéis leer aquí en la tele, evidentemente no os van a informar de las atrocidades de Uribe por su relación con el poder y que tiene control total en las televisiones aquí, pero es importante, más allá de que ya había informes, ¿no?, de inteligencia de los Estados Unidos de que era uno de los narcotraficantes más importantes de Colombia, el señor Uribe, bueno, el señor Matanza, ¿no? Si queréis saber quién es Uribe, escuchar la canción de Manu Chao, señor Matanza, bueno, pues habla de el innombrable, el Matarife, el señor Uribe,
que tiene una vinculación directa y precisamente ahora Mancuso, que es uno de los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, está declarando cómo tenían controlado el narcotráfico y cómo tenían controlado la mayoría de los alcaldes para repartirse mordidas del 20% y tener controlado el narcotráfico, los contratos a dedos, el oro, bueno, prácticamente todo, ¿no? Y diciendo que hicieron campaña por Pastrana y por el señor Uribe. El otro de los últimos casos, Felipe Calderón, que lo podemos ver en numerosísimas ocasiones con Aznar en el Instituto Atlántico de Gobierno, en FAE, bueno, es histórico. De hecho, él tiene la nacionalidad española gracias a un contrato por la intervención de Aznar. Tiene, creo que nacionalidad española y permiso de trabajo gracias al Instituto Atlántico de Gobierno, que incluso cuando saltó el escándalo de la mano derecha, García Luna, el ministro de Interior, el que controlaba la seguridad, cuando se ha demostrado que tenía una vinculación con el narcotráfico, pues la salpicó y de hecho dejó de dar clases, o para que no fuera un escándalo, no le dejaron dar esas clases que están previstas en la empresa perteneciente a la red esta de Dallas Network de José María Aznar. Y en el momento actual, bueno, él está residiendo en España. De hecho fue al cumpleaños de José María Aznar. Está colocado en Iberdrola con un sueldazo, bueno, es decir, un parásito brutal, y sigue ahí en toda esta red de Dallas Network, en las campañas de desinformación, en el control de los medios, las empresas, etcétera. Y fijaros cómo están las cosas, que en una encuesta hecha en febrero de 2023, el 84% de los mexicanos opina que Felipe Calderón debería ser investigado por los vínculos con el narcotráfico, ya que su mano derecha estaba hasta el cuello, ¿no? El caso García Luna, que ahora se está jugando, y que las declaraciones no dejan en buen lugar a Felipe Calderón. Bueno, el caso de Lasso, fijaros ya hasta dónde llegó el punto que la pieza clave, el empresario, el narcotraficante Cherres, que tenía su vinculación con la mafia, creo que era albanesa, si no me equivoco, fue torturado y asesinado. Ese testigo que estaba relacionado con el cuñado, que era un ministro del gobierno de Lasso, y eso ya ha terminado de estallar lo que está pasando en Ecuador. Y usando el principio de transposición, acusaba de narcotraficante a sus candidatos, ¿no? A sus rivales políticos, quiero decir. Y claro, el caso de Keiko Fujimori es el más tremendo porque precisamente la dictadura de Fujimori, ahora queriendo ser relevada por Keiko Fujimori, ha sido apoyada pues por el Partido Popular, por Vox y por esa Carta de Madrid, en realidad todos estos personajes que os he mostrado. Y precisamente la mano derecha, Montesino, de Fujimori, pues tenía una relación directa, era un narcoestado directamente, ¿no? Controlaba todo, y entre ellos pues el narcotráfico, y bien que se beneficiaba con contratos millonarios. Creo que Montesino todavía sí que, en realidad los dos, el presidente y el vicepresidente Montesino, creo que era Montesino si no recuerdo mal, por principalmente esa vinculación con el narcotráfico. Pero fijaros, porque la Carta está de Madrid, con esto de la iberosfera, no sé si os suena, ¿no? Esta red internacional que están haciendo. Fijaros porque en la carta dice: la iberosfera tiene todas las condiciones para ser una región de libertad, prosperidad e igualdad ante la ley. Sus pueblos no están condenados por ningún tipo de determinismo histórico, ¿no? Así, en plan positivo. Y, sin embargo, dice, que es lo que, digamos, esta red antidemocrática que están haciendo en toda América Latina, dice: sin embargo, una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista apoyados por el narcotráfico y terceros países. Bueno, esto, aparte, dice que quieren controlar la democracia, se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica, la Agenda 2030, el globalismo o lo que les dé la gana. Pero, fijaros que precisamente esta red, si este documento es dependiente de la Fundación Disenso, que tiene vínculos con esta red Atlas Network, que, pues al final existen estas conexiones también con Aznar. Por ejemplo, Mancuso dice que las autodefensas hicieron campaña y, mataron a gente, etcétera, para ayudar a Uribe y a Pastrana, que son los dos principales socios de esta red antidemocrática y en Colombia, criminal, asesina, paramilitar. Veis que aquí, pues, evidentemente, Vox también, pues, reunidos con Álvaro Uribe para hablar de la situación de inmunidad de los terroristas en España. ¿Veis? Sí. ¿Qué ha usado el señor Uribe? Pues llamar terrorista a los civiles. Incluso le ponía ropa y les decían que eran terroristas. Es decir, más de 6.400 casos de civiles que asesinaron para cobrar dinero y decirle que eran guerrilleros, ¿no? Que era por lo que le pagaban el plan Colombia. De hecho, una de las personas Roger Noriega, que era el responsable del plan Colombia con George Bush, tiene esa empresa de desinformación
o es socio de esa empresa de desinformación israelí que encontramos, y es un firmante de la Carta de Madrid. Es decir, Roger Noriega, un pez gordo dentro de esta red también en América Latina, su socio, ¿no?, en apoyo de golpes de Estado, etcétera, por parte de Estados Unidos. Roger Noriega lo ha sido prácticamente todo. Ha trabajado en CLS Strategies, ha sido directivo de la USAID, ha trabajado en la OEA, ha apoyado pues todos los golpes de Estado que había en América Latina. En fin, es tremendo. También está en una fundación EAI de Atlas Network, y tiene su propia empresa incluso con sede en Bogotá y en España. Bueno, y aquí lo veis también con Keiko Fujimori, donde, bueno, pues han pasado a que firmen la Carta de Madrid. Bueno, yo creo que esto está claro, y fijaros porque precisamente los socios aquí, que es tremendo este titular: balas, cocaína y perros de presa a la organización criminal vinculada a la candidata de Vox en Parla, que yo diría, hay que llamar Vox Farla, detenida por narcotráfico. Bueno, de esto ya estuvimos hablando, y claro, el líder del Partido Popular, si hay alguien en este país que tiene una vinculación con un gran narcotraficante, efectivamente, ese es Núñez Feijóo. Pero fijaros que cuando lo detuvieron ya los titulares eran el amigo de Núñez Feijóo al banquillo. Es decir, ya lo tenían determinado con ese nombre. ¿Por qué? Bueno, más allá del titular tremendo, ¿no? Que la concejala del partido, bueno, pues que precisamente agitaba el discurso contra los inmigrantes y lo vinculaba con la presencia de drogas en la localidad, pues al final terminó ser la cabecilla, ¿no? Principio de transposición en toda regla. También hemos visto cómo Rajoy, el anterior presidente, defendió a la alcaldesa de Marbella, y veis los audios de Marbella, el hijastro narco de la alcaldesa celebra el triunfo del PP, dice que tienen la en Andalucía. Imaginaros esta peña controlando, bueno, de hecho tienen sus cortijos ahí, y los audios ya los estuvimos escuchando, pues diciendo auténticos disparates. Joaquín Brodberg, cuyo padre, bueno, pues estaba vinculado con el narcotráfico, ¿no? Es brutal, incluso, y esto lo vamos a ver algún caso más reciente también dentro del Partido Popular, que luego ha derivado en peleas y todo eso, también veremos. Pero fijaros esta entrevista de Jordi Évole a Núñez Feijóo. Claro. No, lo sabía todo el mundo, y no solamente eso, sino que estuvo muchos años, ¿no? Él trata de decir que no, que era una... Pero es que ni siquiera era él, era... Igual que en Colombia, tanto los paramilitares y los narcos tenían controlado prácticamente todos los grandes ayuntamientos para poder ser impunes y que les dejaran trabajar, a cambio de, evidentemente, beneficiarles. Pero fijaros este hilo que me ha parecido interesante de Suso Alonso. Ya en su momento Basilio nos dijo que durante 13 vacaciones estuvieron viajando por diferentes países, y es decir, que no era un encuentro, era una amistad forjada durante muchas vacaciones. Y fijaros estas imágenes que no son tan conocidas. El actual presidente del Partido Popular decía no conocer al narcotraficante Marcial Dorado, hasta que algunas fotografías demostraron que mentía. En esta foto pasea con su pareja con el narcotraficante, hoy en la cárcel por blanqueo de dinero del narcotráfico. Bueno, fijaros esta foto, que seguramente no suene tanto, ¿vale? Que, bueno, pues están por ahí de paseo en alguna población costera, seguramente. Pero creo que lo importante es que, y en Fariña también se habla, es que todo el Partido Popular, o la cúpula del Partido Popular de Galicia, tenía una relación directa con el narcotraficante porque era la élite. Y la élite al final se encuentra. Yo creo que esto es así, ¿no? La relación del Partido Popular con el contrabando y el narcotráfico galego es muy estrecha. Muchos de los capos del contrabando y el narcotráfico fueron su fuente de financiación durante años. Este Rajoy con Góndar es alcalde del PP de Grove, un narco condenado por blanqueo. Oh, casualidad, también Rajoy, sorpresa. En esta fotografía Rajoy abraza con afecto a Fernández Albor, el alcalde de Ribadumia, que tenía encuentros frecuentes con el narco Marcial Dorado. Tuvo que retirarse de la política cuando se descubrió su relación con los narcos. Se la descubrieron cuentas millonarias en Suiza. Buena manera. Pero claro, en la guardia él estaba... Fraga, Núñez Feijóo y las amistades peligrosas de la narcopolítica. Todos los alcaldes contrabandistas del Partido Popular que gobernaron en Galicia. Vídeo. Vamos a ver. Se hizo alcalde de la guardia siendo un analfabeto. Pero claro, en la guardia él daba mucho de comer. Fraga, íntimo amigo de Ligero. Nada más hacerse con la alcaldía, Ligero concedió una entrevista. El periodista le preguntó por qué los contrabandistas eran de derechas. No sé. Él contestó... Pero a quien les acusan de ser narco es a la izquierda, aunque realmente sean de derecha. Que lo que le gustaba era Fraga, que había que conocerlo como lo conocía él,
más que sus hermanos. Tenía un chalet ahí en Camposancos y Fraga venía a pasar el verano ahí para su chalet. Manuel Fraga era un hombre experimentado. Le encantaba compartir anécdotas. Yo le dije a Santiago Garrillo, contaba una anécdota muy divertida, que revela su buen sentido del humor. Me acordaba de aquella famosa historia, eso es la anécdota tal como se produjo. Fraga tiraba de anécdotas siempre que podía. Así que cuando su entonces consejero Alberto Núñez Feijóo le confesó que en un registro habían aparecido fotos suyas con un narco, Fraga le contó a Feijóo la historia del Ligero. Me dice, oiga, pero ¿usted sabe cómo se llama el alcalde de La Guardia? Y yo digo, pues sí, el Ligero. ¿Usted sabe por qué se llama Ligero? Y yo digo, pero usted, pues supongo que será su apellido. Y me dice, no, se llama Ligero porque corría muy rápido delante de la Guardia Civil cuando hacía contrabando con Portugal. Fraga no le dio importancia a las amistades de Feijóo. Años después, la prensa sí lo hizo. En 2013 se publicaron las temidas fotos. Feijóo en el barco de Marcial. Bueno, hay muchas más fotos, evidentemente. Pero claro, es que no son los únicos. Fijaros, y en Galicia esto lo saben más. Terito, miembro do PP, medalla de oro. Nené, alcalde do PP. Ribadumia, Ligero, alcalde do PP, Agarda. Chito, coñecido militante do PP, Vila García de Arousa. Bioque, membro do PP, M. Rajoy en Yate dos Caneos, Feijóo, amigo íntimo do Marcial Dorado. Las relaciones entre narcos, contrabandistas y altos cargos del PP. Si Feijóo no conocía al narcotraficante Marcial Dorado, ¿por qué la policía encontró estas fotografías en su caja fuerte? Bueno, esta fotografía es poco conocida. En ella aparece Feijóo en una lancha rápida de su amigo Marcial Dorado. Feijóo no sabía que en Galicia estas lanchas se usan habitualmente por narcos para echar carreras por las rías delante de la Guardia Civil y Aduana, ¿no? Seguro que tampoco lo conocía. Todo el mundo en Galicia sabía y sabe que Marcial Dorado era un narco de cocaína menos Feijóo. No son solo unas cuantas fotos casuales, fueron años de amistad y viajes de Feijóo y el capo del narcotraficante de cocaína. Evidentemente, y esto es claro, ¿no? Antes de que Núñez Feijóo conociera a Marcial Dorado, ya era un habitual en los periódicos por asuntos como la llamada Peseta Connection, una investigación judicial franco-suiza en 1981 que le implicó en una red internacional de blanqueo. Claro, toda Galicia lo sabía menos él, ¿no? Hace 20 años, si paseabas por Vilanova o por Vila García de Arousa, no tardabas en escuchar que Marcial Dorado era hijo de natural de Terito, el financiador del PP y gran amigo de Manuel Fraga. Tal vez la amistad de Feijóo con el narcotraficante provenga de ese hecho concreto. Los favores se pagan y nadie del Partido Popular se podía olvidar del amigo de Feijóo, Marcial Dorado, y otros narcotraficantes de cocaína. Como esta medida, todos los mayores narcos estaban de enhorabuena. Galicia se suma a la rebaja fiscal y bonificar al 50% del impuesto al patrimonio. Claro, cómo no. Aduanas vinculó a Marcial Dorado con un gran alijo de cocaína. La Audiencia Nacional le condenó a 16 años de cárcel, que el Supremo rebajó a 14. En la causa estaba imputado como testaferro Manuel Cruz, fallecido y también amigo de Feijóo, y varios abogados. Curiosamente, en 2013 la Xunta justificó con una inundación la destrucción de los documentos correspondientes a los contratos vinculados con las empresas del narcotraficante Marcial Dorado durante el periodo 1990 a 2001. Repito, algo muy curioso. Sí, todos los contratos que tenía el narco Marcial Dorado con la Xunta donde estaba Feijóo, pues terminaron destruyéndose sin quedar ni rastro de prueba. En fin, en 2014 la Fiscalía se querella contra un exdiputado y senador del Partido Popular por mentir en defensa de un narcotraficante. El Partido Popular le concedió la medalla de San Raimundo Peñafort en reconocimiento por los servicios prestados. Bien. 2013, un juez reveló que Feijóo y el narcotraficante Marcial Dorado seguían hablando por teléfono años después de su ruptura, principalmente durante el periodo 2001-2003, coincidiendo con la investigación que dio lugar a la detención y encarcelamiento del narcotraficante. Son muchos los que creen que todos estos narcotraficantes pudieron acogerse a aquella amnistía fiscal que el Partido Popular aprobó en 2012. Solo bastaba con declarar que tenían dinero negro anterior a 2010 sin tan siquiera preguntar su procedencia. Bien, todo en regla. Todo esto sucedía mientras la heroína mataba a miles de jóvenes. Carmen Avendaño luchó contra el narcotráfico en Galicia. En una reunión con Fraga para denunciar miles de muertes de jóvenes gallegos por la droga, Fraga contestó: ¿de verdad está pasando todo esto en Galicia? Una aclaración: en el tercer tuit del hilo me he confundido en el cargo de ser Fernández Albor, no era el alcalde de Ribadumia, sino el presidente de la Xunta. Ah, bueno... lo que es, pero aún el resto es todo correcto. Bueno, pues ahí tenéis tremendo hilardo sobre este asunto. Y la última noticia, o penúltima, sobre la vinculación del narcotráfico con el Partido Popular, es esta noticia en la cual se descubría que descubrieron 292 plantas de María en casa de la número 6 de la lista del PP en Pulianas, en Granada. La candidata salió de las listas ayer mismo tras conocerse estos hechos. Bueno, de hecho,
Esto lo vamos a retomar y vamos a ver algo más del artículo después de ver lo que ha derivado esto. Que fijaos en qué ha terminado. Hoy ha sido detenido el marido de las candidatas del PP en Pulianas, Granada, por atropellar a la pareja de una candidata del PSOE. La candidata del PP tuvo que dejar el puesto porque encontraron en su casa 292 plantas de marihuana. Agárrate esa. Fijaros en qué acabó todo. Así que bueno, al final las consecuencias de la droga no suelen ser muy buenas, no suelen ser las mejores. Pero bueno. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.